En el tema de la flagrancia, existen una gran cantidad de supuestos que se presentan en la práctica en las calles y que son interesantes de analizar, porque han ocurrido interpretaciones jurídicas que han motivado la intervención en alguno de esos casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy consciente de que aún no hemos abordado los niveles de interpretación de la Corte, sus diferentes criterios, contradicción de tesis, jurisprudencia por reiteración, tesis aisladas, plenos de circuito, plenos regionales, etcétera. Pero sí me comprometo que más adelante haremos algunas cápsulas para detallar los temas que tienen que ver con la jurisprudencia. Pero en esta ocasión vamos a ocupar algunos de esos ejemplos para que ustedes, que amablemente nos siguen en estos comentarios, vean pues en la vida práctica lo que se presenta. Para poder hablar de dos casos sobre este particular, es necesario que vayamos un poco a la parte sustantiva del derecho penal en lo que tiene que ver con la clasificación de los delitos, pero es una clasificación de los delitos en cuanto a su consumación, en cuanto al momento de su consumación. Por ejemplo, el artículo 17 del Código Penal para la Ciudad de México, y que obviamente para cada estado y en el ámbito federal también existen disposiciones sobre este tópico, dice, repito, artículo 17, Código Penal de la Ciudad de México. El delito, atendiendo a su momento de consumación, puede ser instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal. ¡Pum! Le meto un balazo y lo privo de la vida. En ese momento tenemos que el homicidio ha tenido lugar, se ha agotado en su consumación con un solo acto. Tenemos una segunda clasificación, delito permanente o continuo, cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo. Póngase a pensar en la desaparición forzada de personas. Póngase a pensar en la privación ilegal de la libertad, entre otros supuestos. Y delito continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo se concretan los elementos de un mismo tipo penal. Pluralidad de conductas, con diferencia al permanente, que es una sola conducta. Varias conductas, pues aquellos ratones que entran a las tiendas y se van ratoneando cosas, que se les llama farderos, ¿no? O farderas. Es un delito continuado. Y podríamos encontrar otros ejemplos de robo o incluso en delitos de naturaleza sexual, por ejemplo, o patrimoniales también. Bueno, entonces, fíjense en el caso de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es la asociación de 3 o más personas de manera permanente en la que se tomó la decisión de cometer cierto tipo de delitos: tráfico, trata de personas, robo de vehículos, secuestro, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros. Entonces, la delincuencia organizada es un delito permanente. Entonces, ¿puede existir flagrancia en el delito de delincuencia organizada? Pues déjeme decirle que algunos tribunales colegiados y obviamente algunos jueces estimaron que sí, que si una persona pertenece a una organización de delincuencia organizada, podía ser detenida en cualquier momento, porque estaba en flagrancia. ¿Cuál es la flagrancia? Pues estar formando parte de esa organización delictiva. Bueno, llegó a haber un pleno que incluso estuvo de acuerdo en este criterio. Pero afortunadamente la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis de jurisprudencia, que es la número, obviamente el registro digital, 2023-897, con el número 27/2021, que dijo: no, señores, ¿cómo creen? Una persona que sea miembro de la delincuencia organizada puede ser detenida por ese hecho, pero siempre y cuando haya cometido el delito o inmediatamente después haya sido detenido a través de una persecución, en los términos que establece el artículo 146 y 147. De otra manera, estamos haciendo una interpretación metaconstitucional en perjuicio de las personas. ¿De acuerdo? Y otro caso similar es el que se presentó con relación en el incumplimiento de la obligación alimentaria. Aquellos desobligados baquetones que no pagan
después de haber traído al mundo a inocentes criaturas, entonces se les puede detener en cualquier momento porque el delito es permanente. Se podría decir que hay flagrancia. No, no la hay, salvo que en el momento en que tenía que hacer el pago no lo esté haciendo. Este tema que hago referencia se encuentra en el registro 2024-580 de un tribunal colegiado, que es una tesis aislada, de el primer circuito. Entonces vean qué interesantes casos nos presenta el tema de la flagrancia, ¿verdad? Saludos.